la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Él no cree en nadie, ni en esto, ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree en nadie a la hora de buscar la libertad. Usted ya lo sabe, es Elpidio Valdés, ese patriota que nos pertenece y que nos llegó desde el mundo de la animación, por donde estaremos transitando en esta conspiración espiritual que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Comenzamos justo cuando te recuerde que tú eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Bueno, cuando yo tenía 15 años, a mi primo Jorge Pucheu, que era después el trucador de Licay, tuvo un trabajo de asistente de cámara en animación especial, que era donde hacían los créditos de las películas y animaciones para Enciclopedia Popular, aquella serie que había en blanco y negro. Entonces, yo vine a La Habana y vi por primera vez las cámaras de animación y ni el relleno. Y ahí estaban todos los que después estuvieron trabajando con nosotros. Estaba Modesto García, estaba Gisela González y otros compañeros. Y ahí fue donde yo primero tuve contacto con el cine de animación. Y yo hacía líneas de relleno, por ejemplo, o hacía intermedios de animación. Después, en el año 63, empecé de animador en la televisión y después me agarró el servicio militar. Y fue en el año 72 que yo empecé a hacer colaboraciones con el ICAI. Recuerdo que en ese año, Santiago Álvarez, que era el que estaba responsable de los animados, consiguió que tuviéramos película a color, que tuviéramos la orquesta sinfónica grabara la música de las películas. O sea, toda una serie de innovaciones y de ventajas que nos proporcionó trabajar con Santiago. Y en ese momento de boom del dibujo animado, que ya no era simplemente para el noticiero, para un didáctico, sino que eran guiones de ficción hechos en animación, pues es que yo entré a trabajar como colaborador. Hice 8 películas de cortos del 72 al 75, que fue donde ya me propusieron trabajar como director aquí en el estudio. Así fue que yo empecé. Bueno, los estudios de animación del ICAI para mí han sido mi casa. O sea, se convirtió en mi casa en el sentido de que trabajaba con mucho gusto y con mucha dedicación. Aprendí muchísimo de los otros directores en el trabajo diario y todas las cosas que nos planteábamos hacer para mejorar la calidad de los dibujos animados. O sea, yo haría lo mismo. me metería a hacer dibujos animados todo el tiempo. Y a hacer historietas. O sea, yo hacía historietas, hacía chistes para la prensa y hacía dibujos animados. Esas 3 cosas eran... o sea, me compensaban una con otra. Cuando hice el largometraje, hice 2 historietas. O las películas de Filminuto. O sea, yo descansaba del dibujo animado haciendo historietas, descansaba de la historieta haciendo chistes para la prensa. Y ahora, eso es lo que yo sé hacer. Para Elpidio Valdés, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate, enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Él no cree en nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree en nadie. A la
Mi primer compañero de la noche para pensar, para poner en su justo valor y también para divertirnos un poquito con lo que ha sido y con lo que es la obra de los animados en nuestro país, que esta institución está cumpliendo 65 años. 65, un número responsable. Bienvenido, Omar. Gracias, Karen. Sí, hemos celebrado a lo largo de este año esos 65 años como una institución que es propia y es parte de la creación a lo largo del tiempo del ICAI, fundamentales ambos en nuestra historia cultural. Y vale decirlo así porque en verdad los animados desempeñan un papel integral cultural. Si analizas, por ejemplo, que obviamente en parte esencial son creación plástica, son por supuesto audiovisuales. Las bandas sonoras han sido alimentadas por lo más grande de lo más grande. De la cultura cubana. No se podría dejar de señalar a la Sinfónica Nacional y Duchesne Cusán al frente en la larga saga de los muñequitos, como decimos, de los animados cubanos. La propia estrategia de contenidos, aunque eso lo abarca todo, también es algo destacadísimo. Vamos a recordar que los estudios, los animados, nacen con una perspectiva más bien, y en el mejor sentido, de propaganda política. No estaba incluso dedicado a los niños aún. Es parte de esa evolución en el tiempo. Pero algo muy importante se quedó dentro, que es que también ese sentido pedagógico, a veces didáctico, dicho también en el mejor sentido, alcanza un hito en la comunicación política. Creo que nadie podría discutir que Elpidio Valdés es uno de los grandes mitos creados por la cultura cubana en la revolución. Un personaje ficcional totalmente, pero que es una síntesis de un momento histórico y sobre todo de una voluntad, y con el que se identifican los cubanos, además atravesado de humor, de sentido, de cubanía, como antropología cultural del cubano. Y, por supuesto, todo lo que ha representado el animado desde el punto de vista de la enseñanza, del humanismo, es de verdad algo que no podíamos dejar de señalar nuevamente en sus 65 años y que nos place mucho hacerlo, también porque nos acogen. La pupila se hace en los estudios en nuestra casa, de animación y con varios de nuestros técnicos son también de aquí, así que el homenaje es doble o triple. En eso que tú decías, Omar, del animado como comunicación política, si bien estamos celebrando los 65 años de los estudios de animación del ICAI, esta edificación es resultado, por ejemplo, de un momento de la batalla de ideas, es decir, vuelve a inicios de los 2000 el animado a ser un foco, un centro de creación, un centro también de defensa de los mejores valores de nuestro país, y entonces es resultado de esta institución, digamos, en un renacer, ¿no? Si se quiere, a nivel incluso del espacio, crecieron en espacio, y eso te habla también de cómo esa voluntad de que eso es algo que hay que proteger, que hay que desarrollar, más que proteger y conservar, sino poner surgen en vida. En un intento o en una solicitud de expansión de esas políticas públicas de educación. Educación en un sentido general, educación social, educación sentimental, que también representa, Elpidio. En fin, por eso dije al principio que es un sentido integral cultural. No es solo un arte, que ya es mucho, es un sentido de impacto, y se nos ha metido dentro a los cubanos el trabajo de 65 años de los estudios de animación del ICAI.
Gracias, Omar. Y vengan entonces los animados, los que más nos recomienda. Este es un cuento corto de algo que pudiera sucederle a los que no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado. El abuelo de Tranquilino le enseñó que del cielo caía una cosa llamada maná, con el que todos vivirían bien. Desde entonces ha estado esperando y esperando. Pero sus vecinos que no creen en historietas trabajan y trabajan unidos, sembrando para el presente. Mientras tanto, Tranquilino espera y espera. Sus vecinos están regando. Y Tranquilino el maná esperando. Compay, ¿cómo va la producción? ¿Cómo va la reforma agraria? ¿Cómo va la familia disfrutando? ¿Y tú? ¿Qué esperas? Ah, ya viene. Pero... el Zunzún te dejó caer algo, pero no maná precisamente. ¿Te das cuenta ahora? A trabajar tu tierra, a cooperar con la revolución y no esperar que el maná caiga del cielo. Vamos a un material que forma parte de algo que se conoció como Enciclopedia Popular, que dirigió el maestro Octavio Cortázar y que nos cuenta, entre otras cosas, cómo se hace un cartoon. Así se llama. Vamos a verlo. ¿Sabe usted cómo se hace un cartón? Vamos a tratar de explicárselo. La base de todo dibujo animado está en su guión. En este caso, la dirección recae sobre el mismo guionista. La vida de los personajes es dada por los animadores. Trabajo paciente el de dibujar movimiento por movimiento en diferentes hojas de papel.
Todos estos movimientos, al pasar por el proyector a la velocidad de 24 cuadros o fotogramas por segundo, darán la sensación del movimiento normal de las figuras. Para esto, cada hoja de papel o movimiento es calcado en celuloide, material transparente sobre el cual se dibujan a tinta las figuras. El color de las figuras se aplica por el reverso. Esto le da un mayor acabado y permite que se vea la línea. Los personajes se mueven sobre un fondo o escenario que hay que dibujar. Hay que hacer tantos como distintos escenarios lleve el cartón. Celuloide y fondo se combinan. La transparencia del celuloide permite que se vean los personajes moviéndose sobre el fondo. Para dar este movimiento, los distintos celuloides se van cambiando y retratándose cuadro por cuadro. Aquí el fondo se mueve y la figura solo cambia los pies. Más tarde, cuando se proyecte, las figuras se verán caminando. Pero un cartón no está completo si no tiene sonido. El sonido, después de grabado, se mide y se le da a los animadores para que todo quede en tiempo y se sincronicen sonido e imagen. Y al final, se tendrá el cartón. Y después de ver cómo se hace un animado de manera tradicional, vamos a pensarnos y a pensarlo tecnológicamente, pero no con la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero, sino con un bateador emergente. Bienvenido, Mandy. Qué bueno tenerte aquí. Armando Alba, parte del equipo de La Pupila, lo hemos tenido otras veces aquí también ya frente a cámara. Pero ahora, Mandy, yo lo decía, quiero que nos ayudes a ver eso que tú viviste. ¿En qué año empezaste a trabajar en animados? En el año 92. 1992. Él está jovencito, ¿eh? El tiempo es el que pasó, pero él está muy jovencito. Empecé con 20 años recién cumplidos. Y eso te dio el privilegio de poder asistir ¿a qué? Pensándolo desde el punto de vista de las tecnologías implicadas en el proceso de crear un animado. A ver, cuando yo entro a los estudios en el año 92, estaba entrando a los estudios de cine del ICAI. Piensa que justamente por ser los estudios de cine, eran los encargados de hacer los materiales de dibujos animados que iban a acompañar las tandas de cine. Por tanto, aquí nos encontramos que las películas no cumplen un tiempo televisivo de parrilla. Hay un vídeo que puede tener 6 minutos, hay otro que puede tener 9. No, eso no importaba porque formaba parte de una programación, de una tanda. Y también en el tipo de discurso, o sea, el lenguaje cinematográfico. Y así entré, así estábamos haciendo películas para cine. Y se hacía así como veíamos en la Enciclopedia Popular. Exactamente, la animación tradicional, los animadores dibujaban sobre papel y eso se entintaba en acetato de celulosa y se filmaba en película de 35 milímetros y se editaba en una moviola, igual que una película de ficción. En ese momento en que yo entro, en el año 92, justamente la única asistencia que había de un ordenador era una computadora que se había instalado para hacer un proceso que se conocía como prueba lápiz,
que era importantísimo porque era el momento en que los animadores podían comprobar que la animación que hacían en papel estaba bien, era fluida, no había errores. Eso antiguamente se hacía filmándolo en película blanco y negro y mandándolo a revelar y esperar por el revelado. O sea, a veces el desarrollo, el ver el resultado no podía era... a veces, tardar. exactamente, semanas mínimo. Y este proceso, de alguna manera, que había sido desarrollado incluso por la dirección técnica del propio ICAI, un programador que existía en el ICAI, usaba una cámara de video de las primeritas, una tarjeta de captura de las primeritas que existían en blanco y negro, y se podía filmar los dibujos y transparentar. Lo que hacía el software era transparentar el papel y dejar las líneas nada más, y se podía comprobar con cierta inmediatez el resultado. Por supuesto que me tocó asumir ese rol de operar ese equipo porque generacionalmente yo no soy nativo digital, pero sí Pero tenía estabas un más acercamiento. cerca de ese proceso, Exactamente. digamos, que los maestros que estaban aquí. No, y había tenido un acercamiento a los ordenadores desde el pre, ¿no? Y desde la secundaria había tenido ese acercamiento ya en los ordenadores. Y así es que comienza ese proceso en el que también a mí me ayudó mucho a tener vista, como le llamamos, a poder detectar un error antes de los 8 cuadros que el ojo humano es capaz de detectar un cambio de imagen. Y también al tratamiento que cada animador hacía del tempo, porque cada animador tiene un tempo para animar como tal, ¿no? Y eso fue muy interesante. Y sobre todo fue muy interesante trabajar con Juan. Te iba a decir, ¿cómo fue para esos maestros que habían trabajado? Estás hablando de Juan, pero ahí podemos también sumar a esos otros grandes también de la animación, que venían trabajando de este modo que habíamos mostrado y que ahora, cuando empezaba ya a llegar la computadora, la animación digital, ¿hubo resistencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esa transición, digamos? A ver, en el año 98 se incorpora a los estudios Ernesto Padrón. Ernesto Padrón tenía una experiencia previa de haber desarrollado una serie que se conoció como la Enciclopedia de los Porqués, y fue, yo creo que de los pioneros de la animación digital en Cuba. Ernesto venía con esa impronta, ¿no? Y tratamos de ver cómo hacíamos algo similar, y en ese momento, en ese año, el año 98, hicimos un material para la empresa eléctrica que se llama Historias con Hipo. Era una serie que trataba sobre algunos consejos del ahorro eran materiales elementales porque se utilizaba un programa que no emitía más de 256 colores, en fin. Y fue una serie que se hizo un poco como carboncillo, ¿no? Parecía animación a carboncillo, exactamente. Y se hizo así, animación tradicional, que se escaneó y se compuso de manera ya digital. Pero cerca del año 2000 nos enfrentamos a hacer la segunda parte de Vampiros en La Habana, Más Vampiros en La Habana. Y en ese momento que Juan preparaba toda la prefilmación de la película, él venía con lo que conocía, que era hacer la maqueta de todos los objetos que él utilizaba en la película, el submarino, los tanques, los autos, tal y como había hecho con su último largometraje del Pidio. Y es el momento en que le decimos, ¿y por qué eso no lo haces en 3D? Y para él 3D, ¿y eso qué cosa es? ¿Y cómo es? Y era casi que mostrarle de inmediato, mira, que un artista 3D le modelara, le sacara el modelo de un submarino alemán, que era lo que él quería, porque era muy exquisito. Y decía, sí, pero ese submarino ahora yo quiero achatarlo un poquito y encontrarle un poquito por aquí. Y eso se le hacía al momento. Y él decía, y se puede ver un poquito de muñequito. Le aplicaban 2 o 3 plugins y decían, pero ahora ¿cómo insertamos eso dentro el animado dentro de eso? Y bueno, imprimimos la animación 3D, la imprimimos y el animador dibuja sobre eso, y así hay una secuencia inicial, porque la película arrancaba justamente con una escena de un T-34 con un soldado soviético tomándose un helado, y eso para él era una satisfacción ver y ir descubriendo cómo efectos que se hacían de manera artesanal, como la lluvia, la nieve, cómo ahora podía controlar un poquito más esos efectos y la calidad de esos efectos. Y entonces el resultado es esa película de animación tradicional, pero asistida por ordenador, que era como se conocía en esa etapa, el cambio de siglo a nivel mundial se conoció mundialmente como una estrategia de paperless, dejar menos papel
para todo este tema de la ecología y el uso, porque el papel sale de los árboles. ¿Y cuál es, Mandy, la primera película que hacen la animación en Cuba, ya, digamos, puramente digital, apropiándose y asimilando toda esta nueva tecnología? Ya cuando llegamos a esta sede de los nuevos estudios de animación, que también teníamos más tecnología, sí los animadores comienzan a experimentar un poco más con programas que, si bien no estaban 100% diseñados para la animación, le daban las herramientas de poder dibujar con esa soltura. Cambios que tuvieron que hacer a las formas y a las maneras, desde dibujar mirando una pantalla hasta soplar cuando borraban, porque era el gesto. Que ya cuando estás trabajando con la tableta no tienes que soplar nada, porque... Pero ahí están las manías, los vicios del dibujante. Del dibujante. Y así llegamos al 2004-2005, donde Mario Rivas presenta la serie Fernanda con ciertas características estéticas que hubieran sido imposibles realizar de manera tradicional. Así mismo, ¿no? O sea, esa uniformidad de las líneas en las cabezas hubiera sido un poco difícil de conservar. Y es donde nos arriesgamos ya a darle la libertad a los animadores de utilizar un programa y utilizar toda la animación completamente digital. Yo creo que ahí, Mandy, hay que destacar no solo, claro, el poder acceder a la tecnología, sino la sabiduría, el olfato del arte y de los artistas de poder, como tú decías, asimilar todo eso nuevo. Y te habla de la importancia del ser humano, ¿no? Exactamente. Hoy en día hemos llegado en tiempos de inteligencia artificial, yo quiero una reflexión tuya en ese sentido. En tiempos de inteligencia artificial se ven cosas muy buenas realizadas con inteligencia artificial, pero yo creo que el alma de la animación está en el animador. Esos son, si bien en un dibujo animado comienza con los actores que ponen sus voces sin ver un personaje, o sea, o viendo un diseño, pero sin que su cuerpo sea parte de la actuación, sino darlo todos los matices con la voz. Después ese animador tiene que justamente tomar esa voz y sí visualizar una emoción. Entonces, el alma de la animación siguen siendo los animadores. Bueno, Mandy, yo por supuesto te agradezco la entrevista. ¿Y con qué vamos a proponerle al público sobre estos enfoques que hemos hablado? ¿Con qué? Para que se fijen. Vamos a dar la sorpresa. Está bien. Bueno, pues entonces aquí venga el material y usted mírelo con estos ojos y con toda esta historia que nos ha revelado y nos ha puesto sobre los ojos Mandy. Gracias, Mandy. Y vamos con el material. Es broma, Petrov.
Mayor Nikita Felipitovich Petrov, a sus órdenes, camarada jefe supremo. Veo que trajo un nuevo engendro de la canalla fascista. ¡No hablaré! ¡Bolcheviques! Los bidones eran celosamente guardados, camarada jefe supremo. Se trata de Bampisol Petrov. Les llegaba desde España, pero su origen es aquí, Gavana, en un club llamado Piepitas, Gavana, bajo la influencia de la mafia y el poder financiero del imperialismo yanqui. Es un centro de perdición capitalista, así que a bailar y a gozar, Petrov. Cumpliré, camarada jefe supremo. Soledad, yo necesito tu mirada, tu caricia, un beso. Estoy muy solo, Rosa, Rosa, Rosa. Yo soy Rosa. ¿Y sabes volar? Con este fragmento de un pequeño animado, corto animado, producido en los estudios de animación del ICAI, le doy la bienvenida a Fide. Fide, ¿cómo estás? Pequeño Planeta Perdido. Pequeño Planeta Perdido. Se dice que es la canción más corta de Silvio. Silvio Rodríguez. Hay que ver porque Silvio es muy ocurrente. ¿eh? Bueno, pero si no está bien si está como un récord. Por lo menos grabada quizás. Sí. Y bueno, Silvio... Y fue hecha además para un dibujo animado. Para un dibujo animado, como hizo por encargo de Padrón la balada para el Pidio Valdés, que es un son. No es una balada, es un son. Pero Padrón le puso la balada para el Pidio Valdés y así se quedó. Y bueno, el cine cubano, los animados, han contado con los grandes de la música cubana. Omar ahorita apuntado, Duchesne Cousin dirigiendo la Sinfónica Nacional para los animados. Estamos hablando, Fide, de música original hecha para los animados. Hecha para los animados, algunas otras versiones también, pero de todos modos, una música hecha por los grandes. Recuerdo, ¿te acuerdas de Virulo, el del pararrayo y todo eso? Ahí viene el diablo, es divertido. O por ejemplo... Además, fíjate, tú que dices eso, es un animado que de una manera muy comprensible nos enseña, yo me acuerdo de verlo cuando era niña, nos enseñaba de los principios de funcionamiento de pararrayos y ahí tenías a Virulo poniéndole entonces esa letra. Y te va dando además una música del más alto vuelo. Recuerdo especialmente Viva Papi, ese corto tan hermoso en el que Bola de Nieve es no solo quien anima cantando, sino también contando, es decir, es el narrador y en el animado juegan con ese físico peculiar de Ignacio Villa Bola de Nieve. Yo creo que podríamos ver un pedacito de Viva Papi. ¿Qué hace tu papá? Mi papá, esto aquí está. Vamos a ver. Eso es lindísimo. Regresamos en un momentico. Dale. Había una vez un niño. En común con otros niños, algunas veces estaba contento. Malo. Bueno. Pero la mayoría de las veces estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque en común con otros niños también tenía un padre. Y cada mañana su papi se iba a trabajar. ¿Y qué hace tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué?
Bueno, Fide, ahí nos trajiste al Gran Bola. Al Bola en esta otra versión. Han sido también. muchísimos. Sí, no sé, recuerdo Carlos Alfonso, la gente de Síntesis, Edesio Alejandro, muchísimos de los grandes músicos cubanos. Recuerda la banda sonora de, hasta Perito Calvo canta en la banda sonora de Vampiros en La Habana, que es una banda con música compuesta además también para la película. Y así, muchísimo. Más para acá tenemos también Fide Buena Fe, por ejemplo. Buena Fe. Haciendo música para animados también. ¿Cómo no? Y muchos otros, bueno, también el ICAI. Te decía para animados y estoy pensando también en videojuegos, por ejemplo, La Chivichana, que a su vez derivó en un videoclip donde se involucra Buena Fe. Y música, canciones para niños, que se retomaron. Es decir, cuando se reactivan los estudios animados, digamos que cogen una nueva fuerza en los 2000, pues empiezan a retomar con las nuevas generaciones y las nuevas maneras de hacer el animado, que ya no es a mano, empiezan a retomar algunos de esos videos antológicos y crear otros. Y esto reactiva de una manera tremenda, primero, el gusto de las nuevas generaciones de niños por aquellos clásicos. Esos clásicos que nosotros vivimos. Y ahí vivimos. Un Granito de Canela, y ahí El Despertar. El Despertar. Hay un grupo de, yo creo que hay que una gran historia musical también en el animado cubano, tanto de obras compuestas para los animados en sí, como versiones, por ejemplo, 20 años de María Teresa Vera, ese clásico, y Hermina Iramburu. Y que ¿Quién lo vas a traer ahora entonces? Nada más y nada menos que por Omar Portuondo. Y yo creo que con eso podemos cerrar esta historia musical del cine, de los animados, de la historia también de Cuba, y que ha marcado las generaciones, el espíritu de las generaciones de Cuba. Y de nosotros mismos, Fide, que todo el mundo es un poquito de animado, un poquito de esa música. Y el Pío Valdés, por ejemplo, ¿no? Gracias, Fide. Te veo la semana que viene y nosotros vamos entonces con 20 años, ese tema infaltable por la grandísima Omar Portuondo. Gracias, Fide. Pues venga. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y al cierre, en los minutos finales del programa, vamos a conversar con alguien que desde hace 2 décadas, y eso es tiempo, lidera los destinos de esta institución. Estoy hablando de Esther Hirzel. Bienvenida, Esther. Qué bueno que esté usted aquí con nosotros. Vaya, usted siempre está, pero bueno, digo aquí frente a cámara. Digo, bueno, Esther siempre nos está acogiendo y toreando y todas esas cosas como una buena jefa. Estoy feliz de estar con ustedes y agradecida, ¿no?, de poder compartir sobre nuestro aniversario. Un aniversario que ha estado marcado, en mi opinión modesta, por esa máxima de trabajamos, que es la mejor manera de hacer y de decir, ¿no? Que no han parado de trabajar, de hacer cosas dentro de los estudios, pero también, digamos, yendo más allá, ¿no? Rompiendo esa frontera invisible entre lo que puede ser la institución y su público cercano, sus estudiantes, yo creo que es la los máxima, talleres. ¿Cómo es? Exacto. Esa es la máxima, yo creo que desde el propio surgimiento de estos estudios de animación. Y yo creo que brevemente, como homenaje precisamente a los fundadores y celebrando el aniversario, no dejamos de recordar el surgimiento. Es decir, un año después de que el comandante firma la primera ley cultural, que fue la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, un año después se comienza a hacer dibujos animados. Por lo tanto, este cumpleaños implica una historia fuerte. ¿Y esos dibujos animados del principio a principio van a estar asignados por qué propósito? Bueno, eso es interesante también. Diríamos que el público destino de aquellas obras de arte experimentales incluso, no era precisamente el público infantil. Yo pienso que llevó ese sentir del ICAI como primera institución cultural de la Revolución a apoyar el proceso social y de cambio que se estaba viviendo. Y todas esas primeras películas se encaminaron a llegar a ese público que en muchos casos aún no podía acceder quizás a noticias escritas, y la animación, como excelente género, era la manera de llegar para ese conocimiento y para esos corazones, ¿no? ¿Y en qué momento, Esther, digamos, el público infantil empieza a ser ya un foco importante dentro de la producción de ese departamento? Ya quizás después de la primera década, o ya con la primera década, empiezan las obras dirigidas también al público infantil. Y no podemos olvidar, porque estamos este año de aniversario, que sobre el 75 llega nuestro Elpidio Valdés al cine, ¿no? Es decir, fue todo ese proceso caracterizado también por las obras de artes de los maestros fundadores que inician el camino de la animación dirigida al público infantil. En los inicios del siglo va a pasar algo importante dentro de la expansión o de la posibilidad de crecimiento del animado cubano, y tiene que ver con este sitio, y hablo de sitio ya hablando del inmueble, ¿no? Y además es donde usted entra y empieza a formar parte de la familia de la animación. Hábleme de ese momento. Bueno, es la casa de la magia. Magia siempre fue, porque la animación, la proyección de los creadores en la animación siempre está envuelta en una magia. Pero este lugar mágico es también el fruto de un gran soñador. El gran soñador que nos ha inspirado a ser unos locos soñadores eternamente, acostumbramos a decirlo, y es que el comandante, sobre el año 2000, a partir de todo el proceso que vivimos por el rescate del niño Elian, se acerca
a los maestros, Juan Padrón, Ernesto Padrón, Jorge Oliver, y comienza con esa... A conspirar. Con esa característica de este maestro soñador a interesarse por el tema. Y es que él siempre sueña en grande. Y ese sueño, sabiendo que con la animación podíamos retomar ese camino de los inicios del animado en Cuba, para trabajar en la formación de los valores que exige nuestra sociedad, para el trabajo político igualmente. Es decir, es un medio universal, y yo repito la palabra mágica, que él vio también para lograr todos estos propósitos. Entonces, imagínate, de un departamento pequeño, en una casita de apenas 2 pisos, nos encontramos, y aquí tuve yo el privilegio de entrar en esta institución, con este maravilloso edificio de 7 pisos, con tecnología digital que empezó a incorporarse, y llena de unos jóvenes maravillosos que también tuvieron el privilegio de convivir con los maestros. Porque esa fusión, a veces ese desorden entre esos consagrados y fundadores y los nuevos, con tantas ansias de crear, dieron excelentes cosas. Es decir, vivimos el proceso en el que los jóvenes realizaban la obra de los maestros, pero los maestros los asesoraron y empezaron ellos a crear sus propias obras. Y entonces ese matrimonio no podía salir, no había manera que saliera mal. Era una cosa maravillosa, con los conflictos, con las críticas a la nueva forma de hacer. Yo pienso que fue tan lindo, porque eran esos maestros coqueteando con las nuevas tecnologías, aceptando lo contemporáneo de los pensamientos jóvenes, que a veces eran un poco un choque, ¿no? Con una escuela que venía por un camino más tradicional. Y te digo que fue algo maravilloso, maravilloso. Siempre hemos sido la escuela de la animación. Es que en Cuba no hay. No hay una escuela, y entonces empezamos a desarrollar algo que te voy a comentar seguidamente, que es la formación de esos jóvenes en la animación tradicional que se quedaban trabajando con nosotros. Así que nuestros maestros eran maestros de los jóvenes, después trabajábamos juntos y continuamos con otro camino que viene desde los orígenes, que es mantener la tradición de los talleres infantiles. Es decir, enamorados de la animación, con un amor extraordinario por el género, no descuidamos algo que empezó muchos años atrás, incluso de venir nosotros a estos nuevos estudios de animación, que es la impartición de talleres a niñas y niños que se interesaban. Talleres infantiles, le decimos. Eso hasta la actualidad. Son muy demandados, además. Lo mantenemos todo el año. Y yo siempre hago esta anécdota, porque además de alegría, a mí me provoca mucha emoción. Hemos tenido realizadores que pasaron los talleres infantiles. Sí, eso era algo maravilloso, porque ellos nos han contado las experiencias que vivieron como niños en nuestros talleres, siendo después uno de los más talentosos realizadores, ¿no? Y yo creo que es también este privilegio que te dije al inicio, que hemos vivido todos los que estamos continuando con la obra que surgió por allá en el 1961. Y Karen, yo te dije hace unos minutos algo que yo reitero, que es que mantenemos viva esa llamita, ¿no? Y esa magia de los locos que hacen falta. Cuando los vientos han soplado a favor, pero también cuando los vientos... Porque así hemos estado. Es decir, nosotros empezamos aquí en los estudios con el apoyo de la nueva tecnología, de las nuevas inversiones. Con todos esos resultados de esta nueva generación de realizadores, nos fuimos a las montañas con la organización de pioneros, a las montañas de la provincia de Granma, a llevar nuestros primeros videoclips, todas nuestras producciones. Y vivimos así, te diría que esa primera década, innovando con la incorporación de la nueva tecnología, atreviéndonos con la animación en 3D, con nuestro largometraje primero, que fue Meñique, emblemático que haya sido esta obra de Meñique, dirigida por Ernesto Padrón. Y también han llegado los tiempos difíciles.
pero nosotros no nos rendimos. Entonces los sueños pues toman más fuerza. Una fuerza que implica el compromiso que tenemos con la familia, con las niñas y los niños, pero es la familia que acompaña a los infantes, pero los adultos también, porque nuestra obra también está dirigida o se hace también especialmente para los adultos. Y entonces creamos, inventamos, nos reinventamos. Cuando la pandemia, no paramos. Y hacíamos spot de bien público para ayudar a sobrellevar la pandemia con el manejo de la familia con los niños. Y lo hacíamos a través de WhatsApp. Y los actores se sumaron a esta locura y nos mandaban sus voces por WhatsApp. Y así Mandy con el resto del equipo y ahí salió otro hijo. Producción. Y ahí salió otro hijo, ¿no? Porque Federico también es un poco hijo de esos tiempos terribles que vivimos, ¿no? Y ya está. Hoy Federico tiene su espacio. Es un espacio maravilloso. Yo te diría que es como una concreción de todo el trabajo de extensión cultural o multimedial que hemos venido realizando en todos estos últimos años de aquí, de los nuevos estudios de animación, y ha sido un producto multimedial tan maravilloso que tenemos nuestro espacio de cada mes con un público que es fijo pero que crece, que nos permite demostrar la importancia de la interacción de las diferentes manifestaciones artísticas y sobre todo el amor que se puede lograr en tiempos difíciles, porque siempre queremos llevarle felicidad a las niñas, a los niños, a la familia y a toda nuestra Cuba. Muchas gracias, Esther. Yo creo que quien nos ve y ve con la pasión que esta mujer ha hablado de todo eso, sabe que hay que matarla, como se dice mal y pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y tengo también este corazón feliz por compartir estos recuerdos y parte de nuestra historia y sobre todo porque sea con ustedes. Gracias a ustedes. Es un gustazo para nosotros. Y nos vamos a despedir con una canción de Buena Fe, que la hace en el momento en que le están entregando a Juan Padrón el Premio Nacional de Cine en el año 2008, creo, si no me falla la memoria. Y que es un homenaje a Juan, pero es un homenaje a toda esa historia que Esther ha contado. Y que así me viene a la memoria un verso cuando dice: yo fui novio de María Silvia, aunque ella no lo supiera. Así que con esa imagen romántica que dice mucho más que un noviazgo, nos quedamos hasta la semana que viene. Te veo. Y a usted, Esther, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Antes que la antena y Cartoon Network, que los PlayStation y el Nintendo, antes que la tarde se politizaran, que Papá Noel otra vez colonizara, antes que deportes por computadoras y que tuviera muchas caras la televisora, que jueguitos en los celulares, Kitty, Dora, Diego y otros avatares, que ortopédicos odiando al hombre araña, que los bancos de películas extrañas. Yo fui novio de María Silvia, aunque ella no se enterara. Me fui de carga al machete, a galope carcajadas. Creo que un vampiro coroneta lanzaba la clarinada. Supe historias de la silla, la importancia de una tuerca. Se me pegaron manías que todavía no me sueltan. Alérgico a media cara y al de mentira profunda. Desde el centro de mi rabia aún le grito: rata inmunda. Orerorerororo. Y usted, coronel Valdés, si la confronta no pasa, lado izquierdo de mi pecho, sepa que ahí tiene su casa. Y usted, coronel Valdés, si la confronta no pasa, lado izquierdo de mi pecho, sepa que ahí tiene su casa.
un vampiro coroneta lanzaba la clarinada. Supe historia de la silla, la importancia de una tuerca. Se me pegaron manías que todavía no me sueltan. Alérgico a media cara y al de mentira profunda. Desde el centro de mi rabia aún le grito rata inmunda. Orero, orero, orero. Y usted, coronel Valdés, si la confronta no pasa, lado izquierdo de mi pecho, sepa que ahí tiene su casa. Y usted, coronel Valdés, si la confronta no pasa, lado izquierdo de mi pecho, sepa que ahí tiene su casa.